Bueno, pues como les decía, esta canción se llama Bruja, del grupo musical La Perla, que son 4 mujeres colombianas, bogotanas, que son de tambores y maracas, pues entonces nos hacen vibrar con sus letras en todas las canciones. Son unas letras que además nos ponen como un punto de partida, ¿no? En donde repetiré los términos de la canción. Nos quieren bajar tumbadas por putas, por monjas, por feas y por bandidas. En donde ya comenzamos a entrar en un espacio de muchas contradicciones que son a las que nos vemos enfrentadas las mujeres en nuestras vidas cotidianas. Bueno, entonces, bueno, esto para que comenzáramos a arrancar un poquito en esta mañana. Espero que esté soleada allí en Bogotá. Acá tenemos una tarde bastante... Opino que este hecho no puede seguir ocurriendo en nuestra institución educativa San José de la Primera, ya que ustedes... Bueno, aquí ya... No se les escucha. No se les está escuchando. Alejandra y Natalie, no se les escucha. Oye, disculpa, no se les escucha. Listo, Vale, ahora sí. es que nos cerraron el micrófono y no lo habíamos notado, discúlpenos. Bueno, retomando un poco, pues expresar nuestro agradecimiento a los patrocinadores de este proyecto, al Ayuntamiento de Sabadell, a la Xarxa Solidaria y al ejecutor de este proyecto, el Grupo Comunicar. Así es, y bueno, pues sin más preámbulos, entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Y bueno, así como ya lo hemos mencionado, en el pasado conversatorio se habló sobre el tema de los derechos humanos, que va muy de la mano con lo que vamos a hablar, que es el tema de género en los medios de comunicación. Bueno, Nati, así es. Hoy retomando este tema, entendiendo que los derechos de las mujeres son derechos humanos, reconocidas en la Ley 257 del 2008 que es el tema que abordaremos hoy. Por supuesto, vamos a abordar todo el tema de las violencias y también queremos tocar un poco sobre el enfoque de género en los medios de comunicación, haciendo una referencia explícita a estos medios sonoros. Bueno, y a propósito de este tema, es importante resaltar que en esta época de pandemia se incrementó el maltrato a la mujer, porque pues así lo muestran las cifras, son cifras reales que pues a todos nosotros pues nos duele que en cambio de querer estar compartiendo con nuestra familia, ya que muchas personas pues todo el tiempo están ocupadas trabajando, pues que esta hubiera sido la perfecta oportunidad para estar más con nuestros. Bueno, como lo revela el boletín número 20 de la Corporación Sismo Mujer, que es una corporación que ha sido fundamental en la promoción y defensa de los derechos de la mujer, no solamente en Bogotá, sino en Colombia, cada vez con más presencia en otros territorios, nos revelan unas cifras muy preocupantes. Las cifras que les vamos a compartir tienen un corte del 13 de abril del 2020, para que eso lo tengan como referencia. Y nos revelan que comparadas las cifras del total del año 2019 a las cifras del 2020, el incremento de eventos violentos contra las mujeres, las niñas y las adolescentes en el país ha tenido un impacto bastante fuerte.
y les comparto algunas de las principales. Entonces, mientras en el 2019 hubo un total de 692 llamadas por México, al 13 de abril de este año ha habido un total de 1.674 llamadas. Esto significa un incremento en solamente el primer cuatrimestre del año de un 150%. Bueno, pues de los reportes. es una cifra bastante preocupante y bueno, pues es hora de seguir actuando, de seguir luchando para que esto se controle y pues que no siga sucediendo este atropello con las mujeres. Y bueno, porque en muchas ocasiones las personas se preguntan, ¿por qué se necesitan derechos para las mujeres? ¿No es suficiente con los derechos humanos? ¿Tú qué piensas sobre esto, Aleja? Bueno, Nati, pues como lo dije desde un principio, hay que entender que los derechos de las mujeres también son derechos humanos, o sea, no son cosas que están desligadas ni va cada una por su lado. ¿Por qué necesidad de unos derechos humanos para las mujeres? Yo creo que las cifras que Sigma Mujer nos presenta son suficientes, porque a pesar de que hay unos derechos humanos que engloban unos derechos que están pensados para absolutamente toda la universalidad del mundo, las realidades que se nos presentan son muy diferentes y nos indican que definitivamente tenemos un reforzamiento especial en grupos que o son vulnerables, o como en el caso de las mujeres, que no por el hecho de ser mujeres somos vulnerables, pero sí tenemos un mayor riesgo de ser vulneradas. Entonces, esa es la naturaleza y ese es el sentido de tener unos derechos específicos y reforzados para la población femenina, para las mujeres en el mundo. Así es. Y bueno, pues es que desde hace varios años las mujeres hemos estado en el tema de hablar y luchar por la defensa de nuestros en muchos ámbitos, como lo son en el ámbito político, de educación, laboral, y bueno, ya siendo que estamos en el siglo XXI, creemos que ya hemos dado pasos grandes, hemos dado pasos gigantescos con el tema, pero pues en realidad es así. Sí, Nati, estamos recordando el conversatorio que hubo hace 2 semanas, en donde el profesor, que me disculpa, mismo no recuerdo su nombre, claro, nos hizo una exposición bastante amplia y suficiente sobre los derechos humanos. De esta conversación, rescatar claro, y nos queda muy fija en memoria. Es característica que tienen estos derechos humanos, insisto, o sea, tanto para las mujeres como para todo el conglomerado de la humanidad. Recordarles, los derechos son inherentes, es decir, los tenemos simplemente por el hecho de ser personas y adquirimos esos derechos desde el momento en que nacemos. Eso es de esta forma. No tenemos ni que hacernos respetar, ni tener características especiales para que se respeten nuestros derechos humanos. Desde el día en que nacemos, tenemos derechos humanos. Estos derechos también son inalienables y esta palabra puede sonar un poco extraterrestre. Pero con esto y recordando esta famosa canción, el profesorado y las familias, los mayores de las familias lo recordarán, los derechos humanos ni se compran ni se venden, no son susceptibles de negociación alguna. ¿Listo? Esto, por favor, ténganlo muy claro. Inalienable significa eso. Ni se compran, ni se venden, ni se negocian. Estos son nuestros bienes principales y el Estado es nuestro principal garante. Por supuesto, la familia. Ese es el primer núcleo garante de nuestros derechos. Pero, por supuesto, el Estado tiene que brindar toda una estructura y unas garantías para que los podamos ejercer. Son indivisibles, son independientes y bueno, son universales. Como les decíamos, estos derechos están diseñados para toda la humanidad, sin distinción de razas, de credos, de color, de sexo, de ningún tipo. Entonces, bueno, ¿y tú qué opinas, Aleja, si ponemos una pieza musical mientras preparamos nuestra presentación que habla sobre el paso a paso de cómo ha sido la evolución
de la mujer en temas pues, de comunicación, de cómo hemos luchado en el tema del voto, bueno, de todos los derechos que las mujeres día a día hemos luchado para tenerlos. Entonces los dejo con una canción que se llama Malo, de Bebé, no sé si la han escuchado, pero entonces acaba. Y mientras tanto vamos a compartir la pantalla. De una cantante española. Entonces ahí va la canción mientras preparamos acá nuestra presentación. Mientras cruzaba los deditos tras la puerta, tu carita de niño guapo se le ha ido comiendo el tiempo por tu pena. Y sin seguridad marchita, se refleja cada día en mi lagrimita. Una mano, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una mano, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. El corazón, una mano, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. A volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero, demorado de mí, y ya se bárbaro, pa' comer quien se quiere, no, tonto, tonto, tonto eres, no te quieres, pero las mujeres, malo, 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 tonto, tonto eres. Listo. Ustedes nos dirán si están viendo la pantalla compartida de nuestra presentación. Nos hacen con un dedito así. Oye, esto se pone lento. ¿Quieres? Sí está compartida. Perfecto. Sí, vale. A ver, esperemos un poquito porque claro, con el video y esto se tarda un poquito en cargar la página. Vamos. Bueno, mientras carga, pues yo les cuento que Bebé es una cantante española que siempre se ha caracterizado porque sus letras hablan sobre el derecho de las mujeres, de que pues no nos debemos dejar golpear, de que es importante que nos apoderemos, de que es importante que día a día sigamos luchando por los sueños que tenemos, sin importar que los hagamos solas, no necesitamos un hombre al lado pues para cumplir. Entonces, para quien le guste este tipo de música, Bueno, lo que ustedes están viendo allá es el tiempo del Marco Internacional de Derechos de las Mujeres, derechos de las mujeres, parte de los derechos humanos. Este es algo que se viene dando desde hace muchísimo tiempo, de tiempos inmemorables, más o menos 17, están haciendo los puntos que me quiero detener. La página. Y Lidia dice algo y es como poder nuestro derecho, nuestro derecho de la voz, de la música, es dejar que quieres a la voz también. Es algo Ahorita estaba cargando muy bien. el texto que ya al que hago referencia se llama Tu voz, tu sonido. Por aquí estamos, entonces, gracias Carolina. Bueno, mientras va cargando la página, claro, como se dieron cuenta, Anchor tiene una librería musical. Comienzan desde hace mucho libre de derechos
mientras que salimos con la pues, en YouTube como librería de música y aparece esta, y la recomendación es que ustedes estén logueados a ver, y esa respuesta y lo que está de audio. Aquí encuentran se alcanza a ver, sí, seguro sí se alcanza a ver. pueden buscar por nombre, pero tiene algo que es muy interesante y es que te permite crear unos filtros. Entonces, tú puedes filtrar por el nombre de la canción o por el género musical. Esto es muy Hola, importante, ¿están viendo? ánimo, por el nombre del artista. Hola. Cuando uno está trabajando. No tenemos el micrófono abierto. Estamos viendo la... Sí. viendo Sí, la vale, pantalla. vale, es que de repente se queda todo en silencio y yo entro en pánico porque digo, bueno, pues mientras carga la página se los voy enseñando un poco desde acá. Les decía que este es un recurso que tiene la página de ONU Mujeres, en donde nos hace un recuento un poco desde donde sale el tema de la defensa, de la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres. Entonces, por ejemplo, aquí nos indican un poco estos primeros movimientos feministas, por supuesto, en donde se comienzan a hacer las reivindicaciones inicialmente por la participación de las mujeres en la vida pública, en donde se iniciaron luchas por el acceso al trabajo, por la igualdad de repente, ahora vemos a muchas chicas y muchos movimientos, sobre todo youtubers, que dicen a mí el feminismo no me representa. Sin embargo, es importante que recuerden que gracias a todas estas mujeres que desde hace un poquito mejor, un poquito mejor que antes, aun cuando hay todo mucho transporte por recorrer. Bueno, tenemos, por ejemplo, la primera que se da en 1848 en Estados Unidos, digamos, con las reivindicaciones que ellas hacían en el tema del derecho al voto, lo cual fue motivo de burla. Digamos, cada vez que las mujeres han hecho ejercicios por la reivindicación de sus derechos, las estrategias, infortunadamente, han sido las mismas, relativas. Dinos, Alma. Alejandra, y mira, sabes que no se ve la imagen. Les estamos escuchando, pero no está la presentación, no está la imagen. Vale. Uh-huh. De pronto estás compartiendo la... Y Natalie. Vamos a conectarnos. Hay una cosa. Vale. La presentación la tiene en estos momentos Henry. Mira, Creo que ya Henry. Sí, Almita, estoy esperando que dejen de compartir para compartir yo la presentación. Voy a unirme a la reunión. Porque si, niñas, Natalie y Alejandra. Ya. Bueno, ahí sí ya está. Ahí estamos. Porque ya recibimos en Bogotá, la presentación de ustedes la tiene el profe Henry, porque en caso tal que se cuelgue la señal, porque obviamente transatlántico es transatlántico, entonces Henry puede presentarse. Pero ahí está saliendo bien. Adelante, disculpe. Bueno, parece que y no queríamos. Entonces, bueno, vamos a ir viéndonos un poco. A ver si esto ya se quiere mover. Aquí comienza la acción de Seneca Falls, que se da en 1848. Esto no es una cosa de ayer, es algo que ya mujeres estamos movilizando para que hoy un poquito más equitativos que dieron en sus textos. Este es como todos los sentidos de indicación de la mujer. Para que acá pudiese ir a tope literalmente.
les escucho. ¿Quién quiere hablar o micrófono abierto? No, ya no se les escucha nada, señora. Tienen un problema de reflejo interno. No, ni idea. Bueno, ya están viendo, ya está todo un poco más normalizado, ¿verdad? Hola. Sí, pero está corriendo, ya está corriendo la imagen. Sí está corriendo la imagen ya. Que es toda la historia de la reivindicación de la mujer. No. Okay. Vale, perfecto. Voy a pasar un poco más rápidamente. Esto y bueno, un poco más, pero bueno, digamos que hay un momento clave en la historia y es el tema del nacimiento de el nacimiento de Naciones Unidas, pues consagra la género. Es como eso porque tener el sí, para mí es el año de las Naciones Unidas, y luego nace la CEDAW en 1970. El comité nos permite luchar contra las violencias que hemos venido sufriendo, infortunadamente de forma tradicional, heredada y aprendida. Porque eso no es algo que sea natural, no es porque las personas son cosas que son aprendidas, y los ejercicios que tenemos ahora de nuevas masculinidades nos han enseñado que esto se puede desaprender y podemos aprender a relacionarnos de otra forma, en donde tengamos todos una participación mucho más igualitaria y más equitativa. Indicarles que a pesar de que lo que se resalta en la historia es un poco más del corte europeo y del corte estadounidense, en América Latina y en otras regiones del mundo también hemos tenido unos movimientos bastante fuertes en donde hemos tenido mujeres que han movido y han motivado muchísimo la posibilidad de que podamos acceder a oportunidades, de vivir vidas libres de violencias. Y uno de esos que a mí me parece importantísimo de recalcar es justamente este símbolo de resistencia que son las hermanas Mirabal, quienes lucharon la posibilidad del acceso a las universidades y el ejercicio de nuestras profesiones, porque en ese momento la trampa que se hizo un poco era que sí, las mujeres pueden acceder a las universidades, pero luego no nos dejaban acceder al trabajo, y bueno, un poco el proyecto de vida quedaba truncado allí. Luego tenemos la Declaración de Viena de 1993, que establece algo que también va a sonar un poco extraterrestre, que es lo que llamamos el jus cogens, pero que es algo que va a brindar la garantía justamente de estas reivindicaciones de mujeres, de niños, de niñas, a los racismos y todo. Algo bastante clave, y es el derecho a la igualdad y a la no discriminación como algo esencial en los derechos humanos. De tal suerte que cualquier acción, cualquier actividad que menoscabe los derechos de cualquier persona por un hecho discriminatorio, pues es absolutamente contrario a los derechos humanos. Y básicamente son crímenes de odio, está bien marcado bajo ese tema. Bueno, ya vean, por fin aquí va apareciendo la CEDAW, que se tarda un ratito en cargar la información. Bueno, luego podemos ir llegando en esta línea del tiempo, ya que hacíamos llegando a la conferencia de Beijing, que es de 1995, también se establecen formas para erradicar las violencias contra las mujeres.
Y finalmente, en el marco internacional, bueno, esto también es incluido en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y ahora Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde se busca justamente eliminar las brechas en Perdón, se saltó el sonido. Objetivos de Desarrollo del Milenio y de Desarrollo Sostenible posteriormente, en donde lo que se busca es justamente eliminar las brechas generadas por las desigualdades que hay al día de hoy entre géneros. Y una de las apuestas claves, bueno, se me perdón. Digamos que a partir del inicio del siglo XXI, una de las cosas que siguen siendo claves es el tema del activismo. Un activismo que, si bien se sigue ejerciendo tradicionalmente desde las calles y desde distintos lugares, va a haber un movimiento muy importante y es el tema de las acciones colectivas por la paz, en donde todos estos que hemos sido denominados como países en vías de desarrollo tenemos una agenda fundamental para detener las guerras que se vienen presentando, porque las guerras finalmente lo que hacen es ampliar esas brechas para las mujeres y agudizar las violencias que vivimos las mujeres en el marco de estos conflictos armados. Lo que les digo, bueno, y hacer un tema aquí, aquí hacemos finalmente también otra pausa, y es justamente el poder de los medios en esta época, en donde según cómo los utilicemos, según el uso que le demos a esta herramienta tan potente, pues podremos ayudar a nivelar esta brecha o ampliarla. Bueno, entonces este tema sobre el poder de los medios sí que lo ampliaremos ahora un poco más, será como de la parte final de este encuentro. Así es, Aleja. Y bueno, Aleja, pues es muy interesante este recuento que nos haces frente a los derechos de las mujeres a nivel internacional. Y bueno, pues desafortunadamente Colombia se caracteriza por ser un país donde se evidencia el machismo. Entonces, ¿cuáles podríamos decir que son los avances que hemos logrado en nuestro país? Pues mira, los avances que hemos tenido en el país, yo creo que ya esta otra línea del tiempo no la voy a compartir. El recurso allí les queda, luego les compartiré, observar con detenimiento, pero bueno, recordarles que la lucha de los derechos de las mujeres en Colombia tampoco es un tema de ayer ni es un tema reciente, esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Y para recordarles, por ejemplo, en 1920 se hace la primera huelga sindicalista, que fue liderada por Betsabe Espinal, en donde ella logró, entre muchas cosas, por ejemplo, un incremento en el 40% de los salarios de las mujeres, que por supuesto tenían un pago bastante inferior al de los hombres en ese momento, y otros beneficios laborales. Luego, en 1933, Uribe, con todo el grupo de mujeres que le dan el respaldo, es lo que permite el acceso a la educación superior de las mujeres en Colombia. Gracias. En 1954 tenemos el derecho al voto. O sea, en 1954 piensen que es la época en la que muchas de nuestras madres han nacido. O sea, nuestras abuelas nunca nacieron con todos estos derechos que les estoy mencionando, como para que vean la dimensión del tiempo y de la reivindicación de estos derechos. A pesar de que fue apenas a partir de 1957 que se pudo comenzar a ejercer este derecho, lo cual implicó que por primera vez en la vida las mujeres tuviéramos un documento de identidad propio y autónomo, sin dependencia de esposos o padres. Es decir, básicamente nacimos como ciudadanas en 1954. Digamos, otro de los avances con la lucha de Olga Amparo Sánchez
se logra la Dirección de Equidad para la Mujer, lo cual, digamos, da un impulso bastante fuerte porque es lograr que la institución, que toda esta estructura institucional del Estado comience a vincular un poco más el tema de las políticas públicas para las mujeres específicamente, lo cual permite que en 1998 haya una ley de cuotas, porque evidentemente hay unos techos de cristal que impiden que las mujeres tengan acceso a espacios de participación donde decide el futuro del país. Y allí, digamos que son como estos pequeños pasos que hemos ido dando. Pues en 2008, la ley 57, que es la que prevé medidas específicas sobre la relación de la violencia en la mujer. Así es, Alejandro, ya que nombramos esta ley que pues es tan importante para todas las mujeres de nuestro país, quiero que nos respondas o que nos expliques un poco plan género y no directamente de las mujeres. Bueno, esto es tema, ¿eh? Esto es un tema. Pero para esto, Natalie, yo quisiera compartirle a usted y a todas las demás personas qué es lo que significa esto de las violencias basadas en género, ¿cierto? O sea, decimos, ¿por qué no mencionar la política pública como una violencia para proteger a la mujer? Y hablamos de una violencia basada en el género, ¿no? Entonces, yo aquí les quería explicar como cuatro conceptos claves, ¿sí? Entonces, diferenciar qué es sexo, diferenciar qué es género, orientación y qué es identidad. Entonces, para ir un poco, vamos, espérate, yo voy mirando cómo vamos de tiempo, ya casi son las 6, así que voy a hacerlo lo más rápido posible. Entonces, cuando estamos hablando de sexo, estamos hablando de características físicas. Es decir, estamos hablando de una genitalidad dada por unos cromosomas y por tener unas hormonas. Es decir, personas que tienen pene, que tienen vagina, que tienen vulva, que tienen determinado... Esos son los rasgos que caracterizan el sexo. Luego tenemos el género, y el género es una construcción cultural, que es lo que conocemos un poco como lo femenino y lo masculino. Esa construcción que nos dice cómo debemos vernos, comportarnos, en dónde debemos ubicarnos. Eso que nos es transmitido desde el primer día cuando nacemos, que a las niñas nos ponen los areticos, porque hay que distinguir a la niña de los niños, ¿sí? Estas son las características culturales que nos da un género. Luego tenemos una orientación, y la orientación significa esa nos construimos efectivamente. Es decir, me gusta a alguien, o cuando quiero compartir sexualmente con alguien, o siento mi afectividad específica a alguien. El cuidado del feminismo o el sexualismo y todos estos temas. Y finalmente tenemos la identidad de justamente yo con qué me identifico de todo esto, de toda esta variedad. Estamos hablando es un poco como ser mujer. Es toda una gama, es una variedad y tenemos muchas formas de ser. O sea, mujer no es una unanimidad, sino somos una gran variedad de mujeres. Somos mujeres, somos indígenas, somos adultas, somos jóvenes. Tenemos muchas formas de ser mujeres y ejercer allí nuestras identidades. Además, porque, a ver, espérate que yo tenía un material acá. Bueno, no pasa nada. Entonces, bueno, digamos que sí quiero que se queden con este concepto clave, porque cuando en la política pública se habla de una violencia basada en género, sí que va a ser una política mucho más protectora, ¿sí? En donde va a proteger, si bien a la mujer, también va a proteger a todo lo asociado a la mujer, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver con un poco más de detenimiento. Sí, Aleja, porque pues sabemos que existen varios tipos de violencia, tanto verbal como emocional, como físico. Y bueno, pues aprovechando que estás hablando sobre la ley 1257 de 2008, quiero que nos hables de estos que están estipulados como lo son, que también son muy importantes. Y bueno, pues
que nos des a conocer cada uno de ellos. Claro que sí, Natalia. A ver, bueno, estas que tú mencionas son justamente la tipología de violencia que está reconocida por la ley 1257 de 2008, ¿sí? Y bueno, son estas que mencionan la psicológica, la física, la sexual, la patrimonial y la económica. Las dos últimas se parecen, son diferentes, ya lo explicaremos. La psicológica, por supuesto, es aquella que nos hace daño en nuestra psiquis y nos impide luego relacionarnos de forma libre. Yo quería decirte, Nati, que salvo los ataques que son intempestivos, ejercidos por una persona desconocida en la calle y tal, todas las violencias que podemos ver aquí, la física, la sexual, la patrimonial y la económica, son violencia, tienen como base la violencia psicológica. La violencia física, por supuesto, está relacionada con todo lo que sufre el cuerpo, que allí también va a haber un tema diferenciado de la violencia sexual. La violencia sexual tiene su especificidad, pero la violencia física está relacionada con las lesiones personales, con los golpes, con el maltrato, con si te ponen a aguantar hambre, por ejemplo. Esto es una violencia psicológica, como les decía, y una violencia física. Cuando hacen un ejercicio del control de tu cuerpo, de no te dejo salir de casa, o te echo de casa, ¿sabes? La violencia sexual, que por supuesto es contra nuestros derechos sexuales, contra nuestros derechos reproductivos, y contra todo lo que tiene que ver con nuestra intimidad. Por ejemplo, tocamientos, lo que llamamos comúnmente el morboseo, esto que nos pasa un poco en la calle, vamos pasando y de repente hay un silbido, un tocamiento en el transporte público, que es tan usual, ¿sí? Y luego tenemos la patrimonial y la económica, que como les digo, se parecen, pero no son lo mismo. La patrimonial, por ponerlo un poco en ejemplo de estas cosas que suceden en lo cotidiano, puede ser cuando nos destruyen, bueno, cuando hay una retención de la cédula, por ejemplo, para controlar también nuestro movimiento. Esto, si bien genera un patrimonio económico, pues genera un detrimento en otros patrimonios. Entonces, por supuesto, en donde y hay, digamos que casi todas estas violencias son mucho más vistas en la red. Es donde las vamos a identificar un poco más fácilmente. Y en esta economía, por ejemplo, también que haya de dinero que maneja la mujer, porque hoy las mujeres tenemos de remuneración cada vez con más frecuencia. Pero también puede haber allí un tema de dinero. No, encuentro el gasto. Hacer y de usuarios, ¿no? Entonces, por la ley, la digital, la cívica, y la una de ellas decimos no se haya una violación de manera para esos hombres, como te
hay otras formas de violencia y hay otras que se manifiestan. Tenemos hoy muy de moda, infortunadamente, las violencias a través de los medios digitales, en donde si bien puede haber, por ejemplo, temas de matoneo, que son frecuentes, particularmente en entornos escolares, donde le tomamos fotografías no contidas al compañero, y luego divulgamos, hacemos un meme de que pues, está muy de moda ser famoso en redes, pero hay a costa de no podemos pasar por los derechos humanos de las personas que están en nuestro entorno, y tenemos que aprender a hacer un uso muy cuidadoso más con nuestro compañero, nuestra compañera, y hacen divulgación de esto. Esto también es violencia y también tiene sanción. Y este en particular, el uso de la violencia digital, recoge estas violencias que están reconocidas por la ley 1257. Por supuesto, no es así, soy esta violencia psicológico. Cuando la divulgación no se empieza, tiene que ver con la violencia sexual. Porque se sabe nuestra idea que hemos autorizado que se cumpla con ellos, y sanción de tipo penal. Es importante que sean con ustedes estos temas, no son un juego de dignidad de las personas, y es muy importante cuidar eso. Ahora estamos bastante jóvenes y pensamos que esto no va a pasar, pero las personas que viven un poco en la fama nos han enseñado que una imagen puede ser eterna y puede generar muchísimo, muchísimo daño. Y yo creo que en Bogotá, bueno, en Colombia realmente se han reportado muchos casos que incluso han llevado a las personas al suicidio por la divulgación de estas imágenes y por el mal manejo. O sea, por todo, insisto, la violencia psicológica de base. La violencia psicológica de base. Muchas veces nos pasan a ti en entornos escolares que lo reducimos un poco y decimos, incluso en algunos casos decimos, esto es mamadera de gallo y es cosa de muchachas y de muchachos. Y no les prestamos atención. Pero recordemos que estamos trabajando con personas que están en formación, que están en un proceso definitorio de sus personalidades, de su carácter y de su adultez. Entonces, cuando recibamos señales de alerta, abramos los ojos y actuemos frente a estos escenarios. Bueno, nos están diciendo que se escucha un poco de interferencia en nuestras voces. Si nos dan un minuto, vamos a cambiar la red de internet. Vamos a cambiar la red de internet. Entonces, si quieres, conéctate. Vale. ¿Será que nos conectamos desde mi computador? A ver si lo podemos lograr salir desde acá. Iniciar reunión, ¿cierto? Steven, Les vamos a visitar la... Bájale un poquitico el micrófono a ella mientras que se ponen ellas de acuerdo. La conectividad. Sí, bájale un poquito. Entonces, ¿es eso cierto? Su nombre, Estamos conectando el código, es este, el 841 8915 41 60. 841 8915 41 60. Creo que es este. Bueno, estamos intentando hacer el cambio de red para ver si funciona mejor. Entonces vamos a entrar, a ver, creo que acá sí ya. Si por favor nos aceptan. Espérate. Ya. ¿Listo? Perfecto.
¿Nos escuchan mejor desde Hola, ¿nos escuchan? Sí, se escucha bien. Tienen que Bueno, apagar ya un con de- esta cuenta creo que vamos a tener una mejor conexión. Entonces, Aleja sigue ahí explicando. Bueno, entonces, bueno, pues eso les estamos contando. Continúa el sonido intermitente. Estamos contando, ya retomo el hilo yo, sobre violencias que tenemos, estas violencias que les estoy contando. Bueno, entonces, pues eso les estamos contando, ya retomo presentando eso, pero claro, tenemos también, realmente la vemos que en las respuestas que da la institución, ya sea en estos espacios. Una madre gestante está a punto de dar a luz, ella quejándose un poco del dolor y todo esto, y le echaron estas violencias, tanto cuando abrió las piernas, ahora aguante. Esto acudimos hacen parte de esas violencias. En violencias estructurales tenemos el hecho de que, por ejemplo, las mujeres para poder acceder a un sistema protector de nuestros derechos, tenemos que pasar habitualmente a hacer una denuncia de tipo penal, con la cual esta es mi opinión personal, no la comparto, porque muchas veces no estamos preparadas para hacer este tipo de denuncia, pero sí necesitamos con urgencia, y la protección de nuestros derechos no debería estar condicionada a activar una justicia penal para proteger. Entonces, esto hace parte de esas violencias estructurales. ¿Qué otra se me queda Ya nombraste la simbólica. Y la simbólica. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en todos estos días con los que hay de la policía y la borrada de un mural que se hizo, que hizo la policía? No sé si lo recuerdan, yo sé que eso ha estado bastante álgido en medios. Entonces, claro, esta violencia simbólica es todo aquello que termina legitimando también culturalmente, y de forma un poco esa violencia que se ejerce contra nosotros. O sea, todo esto tiene muchas formas de manifestaciones. Yo estoy tratando de retomar rápidamente como aquellas que pueden ser fácilmente visibles, fácilmente identificables, sí, como en distintos ámbitos, porque por supuesto esto no es solamente en el ámbito familiar, no es solamente en el ámbito escolar, sino que esto atraviesa en todos los sectores de nuestras vidas. Y bueno, pues a mí me gustaría que hiciéramos como un alto en el camino, Aleja, pues ya que contamos con la compañía de la comunidad educativa, pues para que en este espacio ellos nos cuenten, ya sean los alumnos, los docentes, las profesoras, bueno, las personas que nos están acompañando el día de hoy, que nos cuenten si en su entorno han tenido alguna experiencia o han visto una experiencia donde se haya visto violencia de género en alguno de estos que ya hemos mencionado, como lo son psicológica, física, simbólica, quizás que nos compartan esta experiencia. Abrimos los micrófonos si quieren, quien quiera participar para que lo vayamos haciendo en orden. No sé si
si Alma o Master Henry nos quieran colaborar en él. Y bueno, con experiencias propias pueden ser experiencias que sepamos por nuestros entornos, simplemente porque nos han visto y bueno, ¿quién se han vivido ustedes? ¿De qué violencia se han enterado? O de repente dicen, mira, es por nuestros entornos, simplemente porque nos enteramos. Esto no lo había pensado y ahora sí que lo veo. Bueno, mientras se animan, yo acá me pongo a pensar, yo recuerdo que en el camino, y bueno, a pesar de que todas éramos chicas, siempre había como la burla, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya catalogarizaban a muchas niñas por su comportamiento. Entonces, por ejemplo, la juiciosa era la nerda. La comunicativa, por decirlo así, la zapa. La que comía mucho, la gorda. Entonces, como que generaban este tipo de estereotipos y eso es una forma, algo, la mascada, algo que me contabas, entonces como que y eso también es la mascada, algo que... cosas que se hayan enterado. Profes, y todas las familias que nos están acompañando, madres, padres, tíos, abuelos, tías, abuelas. Perdón, yo quisiera decirle que con respecto, por ejemplo, acá en Bogotá, los colegios distritales, pues uno lógicamente... A ver, queremos escuchar. ¿Quién se anima? Te tocó a ti, Aleja, cuéntanos. Bueno, les voy a contar. Yo recuerdo que de estas cosas que antes no reconocíamos como violencias basadas en género, yo son un poco más fáciles de ver. Era que cuando los cuerpos de las niñas, que en ese momento seguramente también pasábamos por niños porque no teníamos cuerpos claramente sexualizados, y de repente comenzaban a crecer nuestros senos, a encerrar nuestras caderas y todo esto que ya les han dicho y en el momento en el que están. Yo recuerdo que había un hábito de nos tomaban de la tira del sostén y nos la soltaban. Y eso es un acto muy violento. Es un acto que atenta contra nuestra autoestima, porque es un momento bastante difícil a veces reconocer como cambios en nuestro cuerpo, quienes lo toman con, hay personas que no se lo toman como con tanta, pero terminan teniendo una firma de las mujeres, terminan haciendo una mella en su seguridad, en estos nuevos cuerpos. Y habitualmente eso termina afectando también rendimientos escolares, porque vamos a estar más preocupadas de que no nos estén jalando la tirita del sostén, ¿sí? No se lo toman como ustedes terminan haciendo esos cambios en las personas que no son unos pequeños, eso que llamamos ahora, por decir, una mella en su seguridad, en estos quizás va a participar, nos va a contar algo para que le abran los micrófonos a ella y nos cuente. Está muy mala la señal, se corta mucho, pero cuando Natalie comenzó a hablar, había tomado la palabra o había intervenido la profesora Aida, ¿no? Se le cortó. Sí. Sí, yo quisiera que... Bueno, creo que Alma tiene algo por decir, quizás va a participar. Sí, el profe Henry, quien ha acompañado a cada uno de los participantes, si quiere puede coordinar esta sesión, mientras que si quieren todavía siguen ajustando ustedes la señal. Mientras que el profe Henry, a ver, yo lo veo por acá, Zoraida tenía y estaba compartiéndonos algo, ¿no? ¿Es así? Qué pena, lo que pasa es que hoy la comunicación está como un poquito complicada. Les estaba contando que en términos, nosotros como docentes de colegios distritales, en el caso de Bogotá, pues sí, lógicamente se evidencia mucha violencia en distintos aspectos. Violencia hacia la mujer,
digamos que tanto madres de familia como niñas, como estudiantes, es triste decirlo, pero tenemos que indicar que hay niñas menores de edad, menores de 14 años, que han sido violentadas sexualmente. Justamente hace muy poco tiempo una estudiante fue violentada en este aspecto y digamos en el entorno se ve mucha violencia hacia el género femenino. Y yo creería que no solamente es por alrededores del colegio donde yo trabajo, que es en el caso del Colegio Gonzalo Arango, sino a nivel general, porque pues he tenido la oportunidad de estar en otras localidades y también se evidencia. Entonces sí es un tema pues muy complejo y que hay mucho que hablar al respecto y que desafortunadamente, a pesar de las campañas formativas que se han hecho en este aspecto, se sigue dando la violencia hacia el género femenino en el día a día. Es muy triste, violencia intrafamiliar, pero en sí quienes peor llevamos de las partes acá somos el género femenino. Muchas gracias. Gracias a ti, Zoraida. ¿Alguien más quiere participar? De todos nuestros amigos y amigas profes que nos acompañan. Dani Rocío Salamanca levantó la mano. Creo que quiere hablar de su experiencia allá en Antioquia, en Granizal. Bueno, digamos que acá también desde Medellín han sido varias las puestas en escena que se han hecho, especialmente desde la radio escolar y juvenil, en las radios comunitarias sobre este tema de género, desde la sensibilización y hemos evidenciado muchísimo que el machismo y pues el patriarcado, sobre todo en Antioquia, pues es muy fuerte. Además de la violencia contra las mujeres, también hay organizaciones que han trabajado por informarnos, por formarnos y también por darnos herramientas, como la Red Feminista Antimilitarista, que nos permitió participar en un proyecto que se llama Defiéndete y nos dieron todas las instrucciones, todo lo que, digamos, debemos saber sobre la defensa personal. Y eso también, pues, fue muy interesante porque al ser virtual se conectaron muchas chicas de Bogotá, por la inseguridad también que presenta la ciudad. Y entonces conocer y reconocer, digamos, esos escenarios también nos permite ir identificando esos tipos de violencia que hay. Que ahora las mujeres en la exigencia de sus derechos tienen otras alternativas y otras puestas en escena diferente a la de Chávez Espinal, que yo la tuve que exponer el año pasado también en la maestría, y cómo esa vieja se puso los pantalones y se atreve a enfrentarse en una época en la que, mejor dicho, hacer ese tipo de cosas era ir a la guillotina. Ahora, la pregunta es cómo las mujeres también, además de reconocer estas violencias, nos estamos manifestando. Cómo las mujeres entonces, no porque yo no soy maltratada, no porque es que yo no soy agredida, entonces eso no me toca, sino cómo también permitimos escenarios de participación donde otras mujeres estén. En el caso de los colegios, la discriminación por la diversidad. Hace falta una formación a un cuerpo docente que entienda la diversidad también y que entienda la equidad de género. Y que desde ahí comience a gestar nuevas maneras de formar y de educar a sus estudiantes en pro de la equidad y en pro de esa participación colectiva que debe haber, porque sabemos que hay rectores que, mejor dicho, este rector entonces a todas las profesoras se las monta, o esta rectora entonces es más amable con estas otras personas. Entonces todo eso nos implica, no solamente quienes estamos en procesos alternativos, sino también como desde la educación exigimos para no hacer esta repetición de estas violencias, porque seguimos pasando lo mismo y en esta cuarentena fue cuando se incrementó la violencia doméstica. Entonces esa es como la reflexión también a pensarnos esas alternativas. Muchas gracias, Dani Rocío. Un abrazo. No sé si Astrid nos quiere contar algo de la experiencia recién vivida en La Guajira, en la Alta Guajira colombiana, en el proyecto que ella acaba de terminar. ¿Cuál es la realidad de las mujeres indígenas allí? Sí, hola Henry, hola Alma, hola a todos, ¿me escuchan bien? Es lo primero que quiero saber. Sí, perfectamente. Sí, mi audio está bien. Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, Ojo que Astrid está en el norte, ¿no? Astrid. Estoy bastante lejos.
Sí, a ver cómo está mi internet. Pues Natalie y Natalie, bueno, se me olvidó el nombre de la otra compañera. Alejandra. Me parece fenomenal los aportes que han hecho y creo que han dicho algo súper importante y es, creo que hay un reto y es cómo lograr que en las escuelas, que desde, digamos, las niñas son jóvenes y adolescentes, cómo, digamos, hacer un cambio en este tema de roles y sin que se afecte la cultura. Y lo digo por lo siguiente, con Comunicarta acabamos de concluir un proyecto en La Guajira donde en la mayoría de colegios con los que trabajamos eran colegios de población guayú. Eso por un lado, y en segundo lugar, la mayoría de población con la que trabajamos fueron niñas guayú en estos colegios. Y ellas tienen unas ganas de liderazgo increíble, ellas quieren algunas ser médicas, quieren desempeñarse en distintos sectores y roles, pero dentro de ellas también se debaten en no romper lo que es su cultura y su tradición. Y ustedes saben que en las culturas en la comunidad guayú pues está el tema del encierro, la cultura se pasa de la abuela a la hija, o sea, es digamos un sistema matriarcal bastante fuerte. Entonces, ¿cómo compatibilizar esto para que igual estas niñas se formen en un liderazgo, para que estas niñas vayan rompiendo ciertos parámetros que las subyugan, que le rompen sus sueños, que no permiten que ellas vuelen y hagan lo que quieren hacer en la vida? O sea, cómo llegar a ellas, en qué narrativa, con qué fórmulas, cómo hacerlo para que no sientan que las estamos sacando de lo que ha sido su cultura tradicional. Creo que esa sería una primera pregunta para ustedes. Gracias, Astrid. Abrazo también para ti. No sé si alguien quiere hablar acerca de la participación política de las mujeres y la labor que desempeñan cuando están en estos cargos políticos aquí. Hemos visto cómo sí ha incrementado el número de personas, de mujeres que han sido elegidas popularmente, pero que cuando están en el desempeño de su cargo no hacen un trabajo, sino que simplemente siguen los mismos horizontes que han seguido los hombres, pero no hacen un trabajo especial por las mujeres. Si alguien nos quiere opinar al respecto, sería genial. ¿Yo puedo? Pero por supuesto. Hola, ay, qué pena, yo otra vez acá. Pero me parece muy importante porque nosotras, digamos, en Medellín pudimos hacer todo el proceso de formación. Yo hago parte del movimiento político de mujeres, estamos listas, y precisamente este movimiento nace cuando el plebiscito, ¿cierto? Cuando el no, se reunieron 3 o 4 mujeres líderes en Medellín y se pensaron en que realmente había que reunirse desde lo político para hacer una participación realmente importante, interesante, tuviera una experiencia política donde la mujer no pase como tú estabas diciendo ahorita, Henry, que tenemos una vicepresidenta que no nos representa, una esposa del presidente que no nos representa. Muy diferente, por ejemplo, en el caso de Medellín, donde Diana dice, yo no quiero ser primera dama, sino quiero ser gestora social. Entonces, ¿cómo empieza también a haber una manifestación de lo político de manera diferente y cómo empezamos a vernos identificadas en otras mujeres? Después de todo este proceso político de Estamos Listas, que fue durísimo, ha sido durísimo porque no repetirlo de otros partidos es muy difícil, se logra que quede una concejala que es Dora Saldarriaga. Todo lo que se ha elegido digamos, desde Estamos Listas, todo lo hacemos desde Círculo de Confianza, donde las mujeres comenzamos en un círculo de confianza y cada círculo tiene un nombre de una mujer líder. Entonces está Betsabe Espinal, está Huitaca, bueno, son como 30 círculos de confianza, donde todas las mujeres, cuando hay que tomar una decisión, lo hacemos de manera democrática. Las mujeres que no saben, que no entienden, que no, se hacen espacios de formación o pequeños conversatorios para que se interesen. Hay mujeres desde estrato cero hasta de pronto el estrato más alto, pues por decirlo así, las mujeres que tienen otros cargos, y todas somos iguales en este movimiento. Todas nos apoyamos y eso ha sido también muy interesante, esta política de que sí pueden las mujeres tomar acciones políticas, defender los derechos y velar por esos derechos de las mujeres también, no solamente en Medellín, sino en otros territorios. Pero por ahí comenzamos y vamos a ver hasta dónde llegamos.
Qué maravilla, Dani Rocío, qué maravilla. No sé si Ruth y María Alejandra ya están listas allí en Barcelona para continuar o seguimos en esta discusión tan chévere que se está dando. Yo pido la palabra. Ah, bueno, Natalie. la propia Marta Cecilia, adelante. Bueno, yo pertenezco a un grupo que se llama Mujeres por la Paz. Fue un grupo de mujeres es un grupo de mujeres a nivel nacional que nos vinculamos a todo el proceso de paz. Y digamos que asumimos una postura política en defensa de la paz. En la actualidad, pues, estamos más vinculadas con los temas de violencia de género, la que se ha, digamos, la provocada en los últimos días contra las mujeres, especialmente en los CAIs, en donde las chicas fueron violadas o están siendo violadas, las chicas que salen a protestar están siendo violadas, y tenemos convocada una marcha nacional para el 24 de septiembre en contra de la violencia policial y en contra de digamos, este Estado violador de derechos no solamente de las mujeres, sino también de las comunidades que salen a protestar. Entonces es como demostrar que las mujeres hemos asumido un rol político en defensa de la paz y en defensa de los derechos humanos, y entonces pues eso ya implica una ruptura en las mujeres desde el espacio de la casa, implica, digamos, salir a otros escenarios políticos que implica también que las mujeres a nivel nacional sentamos una postura frente a la defensa de la democracia. Muchas gracias, Henry. No, gracias a usted, profe, por su participación. Aquí, no sé si se refiere al mismo caso que me contaron en estos días, profesora Marta, de la niña que fue a su médico, fue violada por el médico y luego se hizo una manifestación de mujeres en protesta por este hecho y fueron llevadas estas que estaban protestando, estas mujeres que estaban protestando a los CAI, y allí también violaron a algunas de los policías. Entonces, no sé si te refieres al mismo caso. No, eso fue una chica que sí fue violada en la clínica Colsanitas por un médico, y el día jueves, que ellas, digamos, ese es un colectivo de jóvenes que se organizó por el derecho a la salud, y posteriormente a esta marcha fueron agredidas, e igualmente se han presentado, cada vez que están llevando ahora a las chicas a los CAI, se presentan tocamientos, manoseo, maltrato contra las mujeres, pero eso se está volviendo como costumbre por parte de la fuerza pública contra las mujeres. Entonces, sí, me parece que aparte del confinamiento en donde hubo harta violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres, ahora que tenemos la oportunidad de salir a las calles, también la policía, digamos, está asumiendo un rol de violador y no de defensa de los derechos de cualquier persona que es llevada o conducida a un CAI por X o Y razón, sino que allí se aprovechan también para violarlas. Entonces estamos en una situación